Hola, bueno, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño resumen de la investigación que realizaron los estudiantes. En este caso se le dio a cada equipo un punto a tratar y en base a eso se investigó. Las herramientas de gestión de proyecto, cuando se inicia un proyecto, es bastante necesario o importante. Quizás no lo vamos a ver desde un principio para proyectos pequeños, pero dependiendo del tamaño de nuestro proyecto vamos a necesitar llevar la metodología de trabajo y llevar alguna forma en la cual organizar nuestras tareas y documentación que vamos generando a través del desarrollo del proyecto. Entonces lo que podemos contar son con distintas alternativas o distintas formas de llevar un proyecto. Entre ellas la gestión de tareas es algo que se vuelve bastante crítico e importante. En proyectos cortos podemos utilizar o usar lo que son herramientas bastante sencillas como son listas de to-do, el mismo Excel, y tachando las tareas a raíz, pero cuando los proyectos van incrementando nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar cada vez herramientas más especializadas para realizar ciertas acciones. En este caso simplemente vamos a hablar de lo que son las tareas y el tablero Kanban. El tablero Kanban se puede llevar a través de herramientas como son el mismo Trello o que te permite ir moviendo las tareas que se le va a asignar a cada desarrollador a través de los distintos estados de acuerdo a la metodología Kanban. También tenemos herramientas como ClickUp o Jira que también te permiten, entre otras cosas, tener la automatización de cómo se pasan las tareas. Jira te permite la integración con el mismo Bitbucket o con las mismas con GitLab y las gestiones del proyecto para gestionar un buen pipeline a la hora de gestionar, de hacer un proyecto. Nos permite también llevar documentación en lo que es el Confluence, y todo este tipo de datos lo podemos llevar a través de nuestras herramientas de gestión de proyecto. Entonces las herramientas de gestión de proyecto nos va a permitir establecer las tareas que va a llevar cada desarrollador, con el fin de también obtener lo que es el backlog, que es la parte donde nosotros tenemos todas las tareas, y allí podemos realizar o ver cuáles son las tareas que podemos priorizar para el siguiente sprint. Esto a través del Jira. El Jira también nos va a permitir ver lo que son algunas tablas y herramientas y cómo está trabajando cada uno de los desarrolladores y cómo va avanzando. En el caso de que lo que siguiente que tenemos que hacer o que tenemos que tener bastante claro es que se van a sumar miembros, sobre todo al principio del proyecto, porque al principio no vamos a tener quizás todos los desarrolladores o todo el team que va a trabajar dentro de nuestro proyecto, por lo que desarrollar un buen proceso de onboarding, un buen proceso para que las personas entren a nuestro proyecto es bastante importante y necesario. Es decir, debemos darle un ambiente estable a los nuevos desarrolladores y a los nuevos integrantes, que conozcan primero la visión, misión de lo que se quiere hacer dentro del sistema, hacia dónde va la empresa, hacia dónde está yendo nuestro sistema de información y qué punto o qué figura juega él. También debemos tener clara y bastante limpia las herramientas con las que vamos a trabajar y tratar de tener, por así decirlo, un manual de cómo instalar las herramientas con las que va a trabajar, un manual que no funcione tanto para Windows como para Linux o como para Mac. Es bastante importante, es decir, que el usuario o la nueva persona sepa cómo levantar el proyecto en el cual vamos a trabajar, qué herramientas debe tener instaladas, con qué herramientas trabajamos, cómo se hace el testing. Las normas de calidad de código también podrían estar allí explicadas, el cómo se llevan las tareas, el paso a paso que se sigue dentro de Jira o el entorno de gestión de proyectos que tengamos para desarrollar una nueva entrega, que es un feature, porque son las tareas, cómo se realiza un hotfix, cómo se ejecuta un bug, es decir, cómo se resuelven todas las cosas a través
tanto la metodología en la parte de la gestión del proyecto como en la documentación, cómo se documenta, si se están haciendo los test unitarios, qué metodología para el desarrollo se está siguiendo. Primero se hacen los test unitarios y luego el desarrollo, o primero el desarrollo y luego los test unitarios. ¿Existe alguna sugerencia en torno a esto? Ahorita si se trabaja con la arquitectura hexagonal, ¿cuál es la forma en la que está ordenada nuestro código dentro del repositorio? ¿Cuáles son los repositorios con los que trabajamos? Claro, bastante información, es bastante complejo. Normalmente a una persona le va a tomar entre unos 3-4 meses adaptarse a un nuevo entorno de trabajo, pero es bastante importante que a medida que vayamos incluyendo personas, vayamos refinando el proceso de onboarding, como si se tratase de un proceso iterativo de nuestro sprint de desarrollo ágil, y viendo cuáles son las partes bloqueantes, o sea, cuál parte yo descubrí que era bastante bloqueante en el proceso de comenzar una tarea, que yo pudiera explicar el cómo se debe abordar tales tipos de tareas, para así generar un proceso un poco más estable y más rápido a la hora de que una persona llegue nueva al equipo. Cuando una persona llega nueva al equipo, es importante que esta persona conozca la calidad de su código, o la calidad del código que se está desarrollando dentro de la empresa, el cómo funciona, por así decirlo. La calidad de código es llevada por herramientas de trabajo como Lint, Lint o S-Lint, yo no sé exactamente cuál es, pero ustedes me pueden decir, que realmente define las reglas de cómo se está escribiendo el código. Ahorita hablando de TypeScript, si se usan las comillas simples o las comillas dobles. Fíjense que tienen muchos desarrolladores a empezar con comillas simples, comillas dobles, y esto se podía volver un desastre. Con esta herramienta de calidad de código, colocamos una sola. Igualmente, si se colocan los puntos y coma o no al final de cada línea, también lo podemos controlar con esta herramienta de calidad de código. En qué parte se van a colocar las llaves. Fíjense que JavaScript nos permite colocar las llaves de apertura y de la forma en la que se cierra un código de cualquier manera, es decir, queda bastante desordenado el código así. ¿Cómo lo hacemos? No es más que un conjunto de instrucciones o reglas a seguir para lograr que el código tenga una estructura legible. Es importante este tema del código limpio. Nosotros estamos bastante acostumbrados, o por lo menos en la universidad, hasta puntos anteriores, no se nos hablaban de que el código tenía que ser realmente limpio, claro y preciso. Muchas veces nos evaluaba más que todo porque el sistema hiciera lo que se necesita que haga el sistema, pero que un código sea limpio es bastante importante cuando trabajamos en equipo, y sobre todo en equipos grandes, porque va a permitir a otros desarrolladores entrar en nuestro código. Y recuerde algo, el código limpio es la forma en la que usted se presenta ante los demás desarrolladores. Cuando una persona ve su trabajo, usted quiere que la vea bien y que se vea de manera legible. Es como si un escritor escribiera el texto a las patadas. No funciona así. Es como un documento legal escrito de manera incorrecta y con incoherencias. Así funciona un código mal escrito. No funciona. Realmente, a pesar de que esté todo allí, a pesar de que funcione, debemos tratar de que el código siempre sea legible, y para eso las herramientas de calidad. Las herramientas de testing, por otro lado, siempre se van a encargar de verificar que el código esté funcionando de la manera correcta. Para esto se siguen diferentes patrones de diseño. Como les dije, puede ser que se inicien primero las pruebas de desarrollo, es decir, se escriban las pruebas que tiene que cumplir una tarea para ser aceptada. Estas pruebas
son pasadas para revisar que realmente se hayan cumplido con las tareas, y además esto no funciona tanto como documentación de código como garantía de que no se rompe nada. Es decir, cuando viene un nuevo desarrollador o queremos hacer una refactorización porque queremos reutilizar cierta sección que está engorrosa y fea, vamos a encontrarnos con el miedo de que si me meto allí se va a dañar y puede dañar mi sistema, y si funciona, ¿para qué tocarlo? Pero si funciona, ¿para qué tocarlo? Trae también como consecuencia a la larga de que queda un embrollo allí bastante complejo. Terminan los desarrolladores por reimplementar lógicas o reutilizar lógicas, porque eso está metido allí en una cosa bastante compleja que no se puede leer, y como me da miedo dañarla, mejor no la arreglo. Entonces el testing nos permite también refactorizar, porque simplemente yo arreglo lo que quiero arreglar, corro mis pruebas unitarias de testing, y si las pruebas están realmente bien hechas, esa refactorización no va a afectar o no debe afectar el sistema en concreto. Esto vamos a irlo viendo y vamos a irlo analizando más a profundidad. Y otra cosa bastante importante es lo que es la infraestructura de costos. Claro, ya en este punto dijimos que ya habíamos seleccionado nuevas personas para el equipo, pero cada nueva adquisición de un nuevo desarrollador implica más costo. Es importante definir y saber que más costos quizás no puedan ser cubiertos, entonces hay que ver cómo equilibramos todo esto. Y para eso, siempre que se desarrolla un sistema, se tiene que contar y saber qué presupuesto tenemos, porque un sistema no se basa solo en las personas que están desarrollando frente a su computadora. Existe un área de operaciones que también está trabajando, existe un área de ventas que también va a trabajar. Quizás desde el punto de vista de desarrollo quizás no nos interesa mucho, lo podemos agrupar todo en operaciones, que es la parte que hace operar el sistema, y vamos también a ver lo que es la parte de desarrollo, que está adquisición de licencias para programar, adquisición de cursos para los programadores, adquisición de base de datos. Las infraestructuras es bastante importante, dónde está alojado el sistema. Si el sistema está alojado en AWS, va a tener un costo por cada uno de los servicios que usa. Entonces también debemos aprender a determinar y denominar qué juego de costos van a encontrar nuestro sistema. Al principio podemos verlo bastante barato, pero tenemos que ver, igual que en los desarrollos ágiles, todo desarrollo ágil, tenemos que ver realmente cuáles son los costos primeros a asumir y cuáles costos podemos asumir primero. Es obvio que lo más probable es que el primer costo a asumir sea el del desarrollador. No se puede evitar asumir un costo de desarrollo. El hosting obviamente se va a asumir, o los costos de infraestructura de hosting se pueden asumir cuando se vayan a usar realmente los recursos que se van a ir arrojando, pero ya se tiene que ir, a medida que se avanzan los sprints, también determinando qué costos estoy acarreando con las implementaciones que estoy proponiendo. Es decir, estoy proponiendo una base de datos no SQL en MongoDB, entonces tengo que saber si existen costos asociados a porque eso va a también determinar la factibilidad a futuro de si la implementación que voy a usar es correcta o no. Otro factor bastante importante a revisar son las bases de datos, como ya lo mencioné. Determinar qué tipo de base de datos va a usar el sistema en sí es para una tarea bastante compleja. Si es no SQL, si es SQL, y si es SQL relacional, quiero decir, en realidad, cuál de los distintos gestores de base de datos voy a utilizar o voy a implementar, y cuáles son las funciones y cuáles son las mejoras que realmente aporta al sistema. Luego de que determino eso, la determinación del diagrama de base de datos
y todo eso va en el proceso de análisis dentro del sistema. Eso como es tarea más pequeña, podemos irla viendo un poquito más detallada. Pequeña no, un poquito dentro de lo que es ya el desarrollo, es que se puede ver realmente cómo se determina la parte física de una base de datos. No lo vamos a ver acá porque asumo que el curso vio base de datos y por lo que puede determinar qué es una base de datos, cómo se modela, qué es clave primaria, clave foránea y todo ese tipo de detalles. Por último, el tema de la seguridad. Como ya mencionamos, entran nuevos usuarios al sistema. La seguridad se puede tratar por varios puntos. No es que sea tarea de todos los días que aparezca una persona a hackear el sistema, pero sí ocurre, y yo he tenido la experiencia de trabajar en distintos proyectos donde sí ha pasado que hay personas que hackean el sistema. Existen usuarios de operaciones, por ejemplo, de la misma empresa con privilegios más altos en base de datos o en acceso al sistema de los que deberían de tener, y terminan echando a perder cosas dentro del sistema. Incluso desarrolladores mismos pueden hacerlo, por lo que el tema de seguridad y definición de roles dentro del sistema de información también es un tema bastante complicado, complejo, pero que se tiene que tomar en cuenta y se tiene que tomar bastante en consideración. Cada desarrollador puede tener su rol, puede tener su rango de acción, es decir, un desarrollador tipo X que está trabajando en tal microservicio no tiene por qué tocar el código de otro microservicio, no tendría por qué tocar la base de datos para insertar datos si solo está consumiendo. También evitar o bloquear el acceso de personas a nuestros distintos sistemas, ver que realmente tengan los accesos y privilegios a ciertas funciones y a las funciones que estamos desarrollando. Entonces, tener también el esquema seguro o la forma en la que se implementa la seguridad es algo que debe tomarse en cuenta a la hora de generar un sistema de información.